Muchas gracias amigos por su atención a estos estudios bíblicos. Continuamos con el tema de las 7 iglesias. Bien, vamos a ver el siguiente mensaje, que es el mensaje a Tiátira, donde vamos a ver todavía una degradación más en este proceso. Dice el verso 19 del capítulo 2: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que estáis en Tiátira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Bien, en lo que dice el verso 25, lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga, quiere decir que personas que están en este estatus, como en el caso de Tiátira, van a existir hasta el arrebatamiento, hasta la venida del Señor. Pero vean qué interesante lo que dice el verso 24: y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Ok, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué son las profundidades de Satanás? Vamos a ver la pantalla acá. Las profundidades de Satanás que ocurrieron a partir de Pérgamo y de Tiátira es la mezcla del paganismo con el cristianismo. ¿Por qué? No solo porque los templos paganos se usaron como iglesias cristianas, sino que se insertaron doctrinas, costumbres y creencias del paganismo y se revolvieron con el cristianismo. Entonces esto es lo que caracteriza la iglesia de Tiátira y que existe todavía. Y el Señor le dice a las personas que están en Tiátira un mensaje aquí en Apocalipsis 18, verso 4, donde el Señor les dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Hay oportunidad para todo aquel cristiano que está confundido y enredado entre cristianismo y paganismo y no tiene muy claro en qué se ha metido, y hay cosas extrañas, cosas de ocultismo, cosas de metafísica revueltas con el cristianismo. El Señor les da tiempo para que se arrepienten
entre tanto el Señor viene. Este es el mensaje a Tiatira. Bien, entonces aquí hemos visto ya 4 mensajes a las iglesias. Apocalipsis en el capítulo 3. Vamos a recordarles, como vimos la vez pasada en la pizarra, que el libro del Apocalipsis está constando de 3 partes: pasado, presente y futuro. El capítulo 1, la visión del apóstol Juan. Los capítulos 2 y 3 son el tema que nos atañe en esta oportunidad, que son los mensajes a las 7 iglesias. Y a partir del capítulo 4 en adelante, el libro de Apocalipsis se refiere a hechos, acontecimientos proféticos para un tiempo después de la iglesia. Bien, vamos a buscar entonces Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer el verso del verso 1 en adelante. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Bien, ¿cuál es el contexto histórico para este mensaje de la iglesia en Sardis? Bueno, el mundo entero, o por lo menos el mundo europeo, el ámbito europeo, estaba sumido bajo el oscurantismo de la Edad Media. La Edad Media se había extendido por toda Europa, donde hacer una medicina te ponía en riesgo de ser acusado de brujería, donde leer libros no aprobados o no autorizados te podía costar la vida. Y claro, la Biblia, la palabra de Dios como tal, en un solo volumen no existía, sino que existían rollos, existían muchos rollos de libros. No era un solo volumen como conocemos la Biblia hoy día. Pero de todos modos la gente no podía aprovechar las Sagradas Escrituras, porque la mayoría de los libros estaban escritos en griego y en latín, y los manejaba solamente la Iglesia romana. Y para efectos litúrgicos, la Iglesia romana exigía que todo se manejara en latín. Así que la mayoría de las personas tenían poco o casi ningún conocimiento. De manera entonces que era algo así como prácticamente una prohibición de la Biblia, una prohibición del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces aconteció algo importante en Alemania con Martín Lutero y otras personas que empezaron a leer. Ellos podían leer y examinar libros de la Biblia y libros del Nuevo Testamento, porque ellos sí conocían el latín, sí leían en latín, escribían en latín, porque ellos eran clérigos. Martín Lutero era un monje.
Martín Lutero era un monje y entonces él pudo leer las escrituras, se dio cuenta que en la palabra de Dios no existe por ninguna parte la palabra, por ejemplo, purgatorio, no existe la palabra indulgencias, porque en aquellos tiempos se pagaban indulgencias, las personas pagaban indulgencias a la iglesia romana para que la persona o el familiar que estaba en el purgatorio saliera, ¿verdad? Bien, era algo así como una especie de comercio espiritual, ¿verdad? Y lamentablemente hoy en día a veces se ve un poco eso hasta en las iglesias cristianas protestantes o evangélicas. Bien, entonces con Martín Lutero y con la ayuda de la imprenta se pudo por fin hacer el primer volumen, la primera Biblia que contenía todos los libros en un solo volumen. Esta fotografía que tenemos aquí es de la primera Biblia que se imprimió en alemán, una traducción en la cual Martín Lutero ayudó muchísimo. Pero no solamente la Biblia, a partir de 1500 se empezó a traducir al alemán, sino que se tradujo al francés, hubo una versión a la lengua española, a la lengua castellana, y así muchas otras versiones como la versión inglesa, ¿verdad? Y entonces se pudo difundir, se pudo imprimir y abaratar la Biblia, y entonces más y más personas pudieron leer la Biblia. Más y más personas pudieron conocer la Biblia otra vez. En la iglesia primitiva tenían a los apóstoles que tenían la Biblia y tenían cartas apostólicas, podían leerlas, podían estudiarlas, pero durante la Edad Media todo eso se perdió. Así que a partir de 1500, con la posibilidad de imprimir las escrituras, la gente comenzó por fin a leer la Biblia. Aquí tenemos algunos de los reformadores. Aquí está Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Menno, que es Simons, que es fundador de los menonitas, Enrique VIII, que no era propiamente un reformador, sino que era un rey, el rey de Inglaterra, pero que sus legislaciones hicieron una posibilidad de que se instituyera la iglesia anglicana. Bien, estas personas, los reformadores que tenemos aquí en la ilustración, son personas normales, son personas comunes y corrientes. Sí, cometieron muchos errores, escribieron a veces algunas cosas, más bien a veces hasta contrarias a las Sagradas Escrituras. Sin embargo, de una o de otra forma, Dios los usó para que la palabra de Dios fuera impresa, fuera distribuida, para que las escrituras se libraran de esas cadenas que tenían y que la gente pudiera estudiar, informarse, su propio entendimiento con la revelación del Espíritu Santo en su corazón, revelar de nuevo el cristianismo, ¿verdad? Revelar un surgimiento de un cristianismo como el de la iglesia primitiva. Así que la iglesia Sardis, pues surgieron movimientos como las iglesias metodistas, las iglesias anglicanas, las iglesias luteranas. Hay que destacar que estos reformadores no son personajes perfectos. O sea, nosotros los cristianos no somos perfectos. Nosotros los cristianos somos personas perdonadas.
Nosotros los cristianos, ya por el hecho de convertirnos a Cristo, no significa que seamos perfectos, sino que somos personas santificadas por el Señor y que buscamos la perfección día a día y que tratamos cada día de ser mejor. Luego esto dio pie a la Inquisición. De nuevo, Roma, al haberse extendido los movimientos protestantes, instituyó lo que se conoce como el Tribunal de la Inquisición, donde volvieron las mismas cosas que ocurrían con el Imperio Romano. Torturas, encarcelamientos, ejecuciones a gran escala en Europa y en América también hubo de eso. El propio Napoleón, cuando Napoleón, a pesar de ser un soldado y ver y conocer los horrores de la guerra, Napoleón cuando llegó con sus hombres a España quedaron horrorizados de ver los instrumentos de tortura que utilizaban los tribunales de la Inquisición. De nuevo, el maligno tratando de destruir la iglesia. Primero con persecuciones por parte de los emperadores romanos, luego uniendo a la iglesia con el Estado, después paganizando la iglesia, insertando paganismo en la iglesia, y luego otra vez aquí, como tenemos acá, también condenando como herejes a quienes eran protestantes. Lamentablemente pasó mucho de eso. Bien, vamos a recordar aquí la parábola de las 10 vírgenes de Mateo, capítulo 25, donde dice el verso 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Bien. Aquí tenemos una ilustración rápida de esta parábola de las 10 vírgenes. La reserva de aceite de la comunión con Dios, de la comunión y la llenura del Espíritu Santo, es esencial para la venida del Señor, para la venida del esposo. No todas las iglesias son iguales. Y esto es importante que lo entendamos para que no nos juzguemos unos a otros. Como dijo el apóstol Pablo, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Profetizan todos? ¿Hablan todos en lenguas? No. Hay iglesias diferentes. No todas las iglesias tienen que ser iguales. No todas las denominaciones tienen que ser iguales. No todos los grupos cristianos tienen que ser necesariamente iguales, pero sí tienen un mismo Señor, un mismo Espíritu Santo. Y es importante que no nos juzguemos, porque la Escritura dice que no debemos juzgarnos por comida o bebida, porque alguno guarda un día de reposo y otro no, y otro come carne y el otro no come carne. Esas son razones por las cuales no debemos juzgarnos unos a otros. Sin embargo, es importante destacar que esta iglesia de Sardis también representa un poco las iglesias que fueron estrictamente formalistas en su formación y que luego el Espíritu Santo pues ha venido un poco más, poco a poco, llenando y metiendo un avivamiento del Espíritu en las iglesias, ¿verdad? Porque recordemos que esto fue un surgimiento de una iglesia que estaba muerta. Recordemos que el Señor le dice a Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerto.
Pero de ahí surgió la reforma que permite que la Biblia, la Escritura, se vuelva a imprimir, se vuelva a distribuir por todo el mundo. Les recuerdo nuestro Facebook, Ramsés Vargas Rojas, nuestro canal de YouTube, Ramsés Vargas Rojas. Les agradezco mucho su atención y que el Señor esté con su familia.